Marcos 6, del 30 al 44. Y conforme lo vayan encontrando, nos vamos poniendo en pie. Marcos 6, del 30 al 44, dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, pueden tomar asiento. Voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Los niños pueden pasar a sus clases. Antes de continuar, hubo un pedido de oración que por estas cosas que se me pasan no lo dije, y quiero empezar sin poner al Señor delante del Señor. La mamá de Luz nos había pedido por oración, así que acompáñenme en oración, por favor, para orar por la mamá de Luz. Padre amado, te damos gracias, Señor, que demos este acceso directo, Señor, no importa el momento. Yo sé, Señor, que antes que pronuncie cualquier palabra, tú ya conoces nuestro corazón. Pero, Señor, para testimonio de la iglesia, para el bien de nuestros corazones, Señor, queremos poner delante de ti esta petición de nuestra hermana Luz, su mamá que está allá en Ecuador. Señor, no conocemos realmente la situación que ella está enfrentando, así que te pedimos que tú estés con ella. Si quizás es alguien que no conoce de tu Hijo Cristo, Señor,
Te pido de que prontamente tú envíes a alguien, que uses esa luz, que uses a alguien, Señor, para que ella ponga su confianza en tu hijo. Pero si es una hija tuya, Señor, sosténla en medio de la prueba, ya que su fe es más preciosa que el oro, Señor. Y aunque el oro es perecedero, igual tiene que ser pasado por el fuego, así nuestra fe, Señor, para que sea hallada en toda alabanza, en todo honor. Así que te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Quizás una de las imágenes que más rápido nos viene a la mente cuando pensamos en Jesús es Jesús en la cruz. Y esta imagen nos habla de su sacrificio sustitutorio a cuenta de nosotros, ¿verdad? De todo aquel pecador que ha ido a Él, a cuenta de su iglesia. Este sacrificio que es personal y efectivo por aquello que el Padre le dio de la eternidad. Ahí en la cruz podemos ver la ira del Padre derramada sobre Él. Vemos entonces el sacrificio de Jesús. Pero hay una imagen que no muy seguido nos viene a la mente, y es la imagen del buen pastor. Aquel buen pastor que llama a sus ovejas nombre por nombre, aquel buen pastor que le da descanso, las cuida, le da amor, le da provisión, las alimenta, las guía, las corrige, las instruye. En esa misma imagen nosotros somos aquellas ovejas que están cansadas, necesitadas, muchas veces dolidas, muchas veces desnutridas, perdidas, etc. Esa es la imagen que esta historia nos muestra. Es el Salmo 23 puesto en escena. Es el cumplimiento del ruego de Moisés a Dios que encontramos en número 27, donde Moisés dijo: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Hasta ahora, de lo que va del Evangelio de Marcos, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, la autoridad que acompaña a Jesús es con gran poder. A lo largo de su ministerio, hasta ahora hemos visto cómo Él ha enseñado con gran autoridad, ha calmado las tormentas, ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha perdonado pecados, ha limpiado aquello que la ley condenaba como inmundo. Y aquí vamos a ver otro aspecto del ministerio de Jesús. Aquí vamos a ver algo bien en particular, y es la imagen de un pastor que cuida a sus ovejas. Marcos nos deja ver aquí el amor y cuidado de Jesús, el Mesías prometido, el Rey que se hizo siervo, como el buen pastor. Pero no solo eso, también nos permite ver los medios humanos e imperfectos que Él usa para llevar a cabo su propósito. Y es tan pertinente que Marcos nos recuerda esto, hermanos, porque nosotros muchas veces olvidamos esta gran realidad, que somos cuidados por el mismo buen pastor. A la vez también debemos recordar que somos el medio que Él usa para el cuidado de otros. La pregunta quizás es si estamos respondiendo a este llamado. Si estamos conscientes primeramente de la bondad de Jesús para con nosotros, de cómo Él nos cuida, cómo Él provee todo lo necesario para nosotros, pero que ese cuidado, esa bondad tiene un fin, que lo pongamos en práctica entre nosotros mismos, con otros. Eso es lo que vamos a ver en esta historia, en este punto en la vida de los apóstoles, donde están siendo instruidos por Jesús de cómo ser instrumentos en sus manos. Muchos creyentes, con toda honestidad, aún se preguntan: yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y podríamos hablar de un propósito como una moneda y que tiene dos caras. Primero, que seas cada día hecho conforme a la imagen de Cristo. Y segundo, que seas instrumento en sus manos para la bendición de la vida de otros. Hoy vamos a ver 4 encabezados, no vamos a hacer 3, vamos a hacer 4. Vamos
Vamos a ver primeramente el cuidado del buen pastor, versículos del 30 al 32. Vamos a ver la compasión del buen pastor, versículo del 33 al 34. La instrucción del buen pastor, del 35 al 40. Y la suficiencia del buen pastor, versículo del 41 al 44. El cuidado, la compasión, la instrucción y la suficiencia del buen pastor es lo que Marcos aquí nos presenta. Así que es lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya. Este es el gran cuadro que Marcos nos presenta. Ahora, hay que estar consciente que quizás no vamos a poder ver todas las implicaciones, cada realidad espiritual de lo que el pasaje nos muestra, pero si ponemos toda nuestra atención y disponemos nuestro corazón a lo que sí vamos a ver, yo sé que el Señor va a edificar a su pueblo y a aquellos que estamos aquí. Así que, hermanos, antes de seguir, les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude tanto al que expone como al que escucha. Amado Padre, permite que cuando tu palabra sea expuesta con todo de nuevo, Señor, que no haya tropiezo en mi hablar ni en algún sentir humano, sino que tu palabra sea expuesta tal y como está escrita. Pero también te pido por mis hermanos que están sentados y quizás por aquellos que están aquí, que no te conocen. Sabemos que tu palabra, Señor, va a cumplir los propósitos por los cuales tú le enviaste. Sea de edificación para tu pueblo, sea de exhortación, Señor, porque aún luchamos con el pecado, sea de consuelo en medio de situaciones duras que atravesamos, o sea de convicción de pecado para aquellos que no te conocen. Así que sea tu Espíritu Santo, Señor, porque dependemos de él. Nada de esto tiene sentido si nos valemos en fuerzas humanas. Esto es espiritual, Señor, y tu Espíritu es quien ministra a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Marcos aquí ahora retoma la historia después de este largo paréntesis que estuvimos viendo la semana pasada, que nos ha narrado la manera como Juan Bautista es asesinado de esta manera cruel, injusta, el alto costo que él tuvo de exponer el pecado de Herodes y de Herodías por medio de la predicación del Evangelio. Ya hemos dicho que en ese sentido Marcos es estratégico, hay un propósito por el cual él había introducido la historia de Juan Bautista, este gran hombre, para que veamos que muchas veces los grandes hombres de Dios terminan así, un final triste, un final injusto. Quizás esto nos ayude a responder muchas veces la pregunta que surge cuando sufrimos y nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas así? ¿Por qué si soy tan bueno sufro? R.C. Sproul, un teólogo que ya está en la gloria del Señor, dijo, solamente hubo uno bueno que sufrió. Y que desgraciadamente, amigos y hermanos, vivimos en un mundo que está caído por el pecado, y ya sea que nosotros seamos víctimas de nuestro pecado, muchas veces seremos también víctimas del pecado de otro, y que seamos pueblo del Señor y que trabajemos para Él, eso no nos desliga de esa realidad. El Señor mismo dijo que en este mundo sufriremos aflicciones, pero que confiemos porque Él había vencido al mundo. ¿Verdad? Ahí está nuestro descanso. Y creo que Marcos, una vez más, estratégicamente, después de este episodio tan dramático de la vida de Juan Bautista, nos introduce esta historia, como para no dejar que nuestro corazón desfallezca del todo, ¿no? Hemos visto la tragedia que alcanza a Juan Bautista, y ahora Marcos nos lleva a ver un cuadro que va a reconfortar nuestro corazón. Él nos lleva a ver aquel buen pastor que nos cuida, aquel que nos ha incluido en su reino. Ahora la pregunta puede ser, ¿pero este no era el mismo pastor de Juan? Sí, pero Él no nos ha prometido una vida fuera de peligros aquí. Él nos ha prometido una herencia eterna, y que la gloria venidera es mucho mayor que los sufrimientos de la vida presente. Vamos a leer entonces el versículo 30, a ver cómo empieza. Un paréntesis que da de tarea para la escuela dominical, que encuentren el ambiente, el conflicto, el clima, la resolución
y el nuevo ambiente, ¿okay? Para los que están estudiando interpretación bíblica. Entonces los apóstoles, dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y observemos que hasta lo que va de la historia de Jesús, ha sido Él que ha hecho todo. Notemos de lo que va de su historia, que sus apóstoles a lo único que se han dedicado ha sido a aprender, a ser observadores. Atentamente ellos han estado bajo un discipulado al cubo, un discipulado intensivo por parte de Jesús. Ahora Jesús los envía a continuar la obra que Él ha empezado. Ellos salieron a predicar que todos se arrepintieran y ahora regresan con el reporte, ahora regresan rindiendo cuentas al príncipe de los pastores. Le van a rendir cuenta de lo que ellos habían hecho. Dice que se juntaron como una asamblea con Jesús. Jesús en medio de ellos, supervisando todo lo que los apóstoles habían hecho. Ellos diligentemente hicieron la obra del Señor, que el Señor les había encomendado. Y esto nos deja ver, hermanos, es una gran ilustración, porque nos deja ver el plan de Jesús para con su iglesia, porque ese mismo patrón acompañaría a la iglesia. No solamente Jesús comisiona a los suyos, pero más adelante veremos que los suyos también comisionan a otros, y el encargo es que hombres fieles, pastores, ancianos, obispos, encarguen a otros hombres fieles para que continúen la obra del Evangelio. Ahora, más allá que un modelo de discipulado, vemos la autoridad de Jesús por encima de todos. A Él hay que rendirle cuentas de lo que se hace y de lo que se enseña. Por eso con mucho temor nosotros, hermanos, enseñamos. Por eso que no podemos enseñar simplemente lo que nos da la gana, porque suena bien, o porque es tradición, o porque me lo enseñaron desde pequeñito. A Él le rendimos cuenta de lo que hacemos y de lo que enseñamos. Si la Biblia no lo escribe, no lo prescribe, no debemos enseñar. Nosotros vemos esto también en el segundo capítulo de Apocalipsis, en las cartas que se envían a esas diferentes iglesias, y en cada introducción a cada carta vemos claramente la referencia a Jesús de como aquel que se pasea entre sus iglesias. Hermano, Jesús se pasea en medio de sus iglesias. Y eso debiera hacernos temblar, hermano, porque sí, Él es amor, Él ama a su pueblo, pero Él también emite juicio cuando hay una iglesia infiel. Nosotros vemos en la carta de Apocalipsis cómo Él emite juicio, da honor a lo que merece honor, pero demanda de cada iglesia fidelidad, obediencia y santidad. Ahora, no es diferente con nosotros, hermanos. Pablo, al escribirle al joven Timoteo en su primera carta, describiéndole el propósito por el cual él había escrito, le dice: estas cosas te he escrito. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces, ¿no hay libertad en la casa de Dios para hacer lo que quieras? No, hermano, no hay libertad. A veces se dice ahí: no, estas cosas te he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay libertad para servirle. Es la iglesia del Dios vivo, la cual es columna y sostén de la verdad. Ahí está el propósito de la iglesia. Pero para poder ser columna y sostén de la verdad, tenemos que saber qué es verdad. ¿Cómo yo puedo ser columna y sostén de la verdad si no sé qué es la verdad? Y eso solamente por medio de las Escrituras. Así que ese conducirte, para que sepas cómo debes conducirte, tiene que ver con qué cosas se enseña en la iglesia y qué cosas se hace en la iglesia. No hacemos ni enseñamos, hermano, porque simplemente se nos ocurre, porque suena bien. Apuntamos a ser fieles a la Escritura. Obviamente vamos a fallar en muchas cosas, somos humanos, pero queremos ser fieles. A veces surge la pregunta: ¿y por qué no se hace esto en la iglesia, pastor? ¿Por qué no innovan un poquito, no? ¿Por qué la música no la ponen un poquito más rápida?
¿Por qué no hacen unos mimos por ahí? Hermano, la respuesta es simple. Si la Escritura no lo contempla, no se hace. Se acabó la discusión. Pero tampoco lo prohíbe. Bueno, hermano, desgraciadamente ese argumento ha sido buenísimo para introducir cualquier cosa en la iglesia. Todo tipo de desorden. De las alabanzas que están centradas en uno y que mueven solamente el lado emocional de la persona. No digo que no debe haber emoción, debe haber emoción, pero se cae en el emocionalismo. Hasta las decoraciones pomposas para llamar la atención, luces oscuras y todas estas cosas que, como la Biblia no lo prohíbe, podemos hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, hermano, ahora hablando como iglesia local, hacer y enseñar lo que la Escritura muestra, porque hay que rendirle cuentas a aquel que es Señor de la iglesia, hermanos. Nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza, Él es la autoridad. Y era muy importante que los discípulos aquí entiendan desde muy temprano esto. Y vemos cómo ellos corren donde Jesús a rendirle cuenta. Miren la respuesta de Jesús, maravillosa, de verdad, quizás algo que lo vemos solamente en este episodio. Una preocupación muy humana por parte de Jesús para con los suyos. Él no es un pastor tirano, Él no es un pastor abusivo, Él es un pastor cuidadoso. Y dice, y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos, dice, los que aún iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto es lo que vemos, lo que decíamos en nuestro primer encabezado, el cuidado del buen pastor. Y noten, hermanos, que Jesús no quiere que sus discípulos trabajen hasta el punto que se desmayen. Eso no es lo que Él les pide. Él les pide simplemente fidelidad. Él no solamente nos comisiona la labor del ministerio, pero también está pendiente hasta los detalles de nuestra vida. Y quiero que vean su preocupación. Porque ellos ministraban, dice mucho, ¿verdad? Versículo 31. Muchos iban y venían. Hermano, nosotros no somos muchos y domingo llegamos a la casa agotadísimos, ¿verdad? Bueno, estos son miles. Y ellos son solo 12. Dice que no tenían tiempo ni para comer. Jesús le dice, vengan, vamos a descansar. Necesitan recobrar sus fuerzas. Entonces se fueron, dice, solos con Él, a una barca, a un lugar desierto. Y aquí hay una aplicación, hermanos, que debemos ver. Que a nuestro Señor no tenemos que impresionarlo. No porque seas más productivo, Él te ama más. No porque hagas más cosas quiere decir que Él tiene un amor especial para ti. Él tiene cuidado de nosotros. Se preocupa hasta nuestro descanso. Dice descansen. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad, hermanos, que nos mide según la productividad. En el mundo empresarial tú no sirves mucho si no haces más que el trabajador regular. Eso es lo que le da la significancia a las personas. Ayer veíamos una película con mis hijos de un baterista. Está obsesionado por ser el mejor baterista de jazz de la historia. Él tenía que tocar mejor que toda la leyenda del jazz porque eso le daba a él la significancia de vida. Mientras que él podía hacer todos estos redobles y cosas magníficas en la batería, su vida tendría sentido. Yo le decía a mis hijos, eso es idolatría. Pero esa misma idolatría, hermano, la podemos volcar a asuntos espirituales y pensar que mientras somos más productivos, mientras más hacemos, estamos mejor. Creemos que el Señor nos va a medir de esa manera y estamos equivocados. Y por eso muchos se queman. Y aquí cito un autor, abro la cita. La vagancia, porque tampoco queremos ir al otro extremo, la vagancia lleva a que muchos creyentes se oxiden, pero la falta de descanso a que muchos se quemen. Cierro la cita.
Descansar no es malo, hermanos. Es más, muchas veces no descansar puede ser pecado. Y sé, me estoy predicando para mí mismo, yo sé también. Pero tenemos que tener en claro que el descanso también es un periodo temporal y que no es para siempre. Voy a descansar de mis labores por un tiempo, es un tiempo específico y necesario. No es un descanso, a ver, ¿cuándo venimos a hacer algo? Ya hice mucho. Te entrego la llave del ministerio y... Hermano, eso es pecado. Hay un tiempo que debemos descansar para renovar nuestras fuerzas. Pero el siervo, la sierva del Señor, siempre deben estar dispuestos a poner sus dones a servicio de la iglesia local. El Señor ha provisto de dones y talentos para el servicio de su iglesia bajo la supervisión de aquellos que Él ha puesto como autoridad. Es el patrón bíblico. Pero aún más, bajo su propia supervisión como pastor de todas las ovejas. Él es rey. Así que por un lado nos podemos quemar creyendo que mientras más hacemos, el Señor nos mira con ojo de más amor. Pero por otro lado podemos decir... Ya hice mucho, son 25 años que vengo trabajando, qué sé yo, por ponerle un número así. Y no hago nada, estamos como en la canción, ¿no? Y no hago más nada. No, hermano. No te midas por tu productividad. Eso no es lo que te da valor. Porque detrás de eso hay un ídolo. Y ese ídolo es esperar que las personas te den palabras de aprobación, de reconocimiento, de exaltar tu diligencia y todas estas cosas. Sé diligente con la obra del Señor, claro que sí, pero sé diligente también en buscar estos momentos de descanso apropiados, en donde, como vemos, el Señor se retira con ellos, el Señor también está en nuestro tiempo de descanso, Él nos cuida. Dice versículo 33, porque descansen un poco, le dijo el Señor, y vamos a ver qué va a ser un poco, porque dice versículo 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más, Marcos nos muestra esta convocatoria multitudinaria que tenía la persona de Jesús. Y ahora no solo Jesús, ahora estos 12 hombres que Jesús ha comisionado a predicar el mismo mensaje, le acompañan señales, prodigios y milagros. Así es que si solo la persona de Jesús atraía a muchas personas, ahora en este momento atrae muchas más personas. En momentos apremiantes, hay momentos de necesidad en los cuales, hermanos, como vemos aquí, por la necesidad que salta de esta multitud de las personas, habrá que poner la necesidad de otros por encima de la nuestra. Nosotros vemos la respuesta de los apóstoles, la respuesta de Jesús no fue, oye, justo cuando estamos descansando viene esta gente ahora, ¿no? Dile que vengan un par de horas más. No, hay momentos que son apremiantes. Hay momentos de necesidad. Hay momentos que tu iglesia local te necesita. Y habrá que poner la necesidad de otros por encima de nuestra propia necesidad. Por encima muchas veces de nuestro propio horario. Y no sucede a menudo, pero hay circunstancias así. Y más aún para aquellos que anhelan el ministerio del pastorado. Más aún para aquellos. Marcos nos dice que esta gran multitud corre a verlos. Y aquí vemos la tensión en esta historia, ¿verdad? Vemos la tensión que comienza la historia que nos narra Marcos. Llegaron desde muchas ciudades. Una gran lección que Jesús le va a enseñar a sus discípulos y por ende a todos aquellos que hemos sido llamados a ministrar a su pueblo.
La misma compasión que el buen pastor nos muestra aquí es la misma compasión a la que nosotros estamos llamados a tener los unos por los otros. Pero ahora, si notamos, esta compasión de nuestro Señor va más allá que una compasión meramente física. No es solamente una compasión por lo externo. Hay una realidad espiritual de esta gente. Hay una necesidad espiritual mayor. Y el Señor iba a usar esta oportunidad para darse a conocer como aquel buen pastor que las Escrituras prometían. La realidad espiritual de esta multitud de personas es que estaban como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué peligros corre una oveja sin pastor? Hablando de una oveja real, porque hay que tener en cuenta que esta es la analogía que nos presenta Marcos. Debe llevar a preguntarnos, ¿qué quiere decir esto? Entendiendo esto, vamos a ver entonces la compasión del buen pastor, que es nuestro segundo encabezado. Una oveja sin pastor anda desorientada, anda perdida, en constante peligro, desnutrida, expuesta a todo tipo de predadores, solitaria, temerosa, sin ningún cuidado personal y sin ningún sentido de pertenencia. Y es así como esta multitud de personas se hallaba. El liderazgo espiritual, religioso, en esta época, que tenía encargo de orientar y alimentar a las ovejas, al pueblo de Dios, había fallado. Se había dedicado más bien a vivir de ellas, de engordarse por medio de las ovejas, que es lo que vemos mucho ahora, ¿verdad? Pero no solo es un cuadro que vemos aquí, esto viene pasando por cientos de años. En Ezequiel 34, Dios reprende a los líderes de Israel por no haber cuidado adecuadamente a su rebaño. Dios promete que Él mismo, y no pierdan de vista esto, hermanos, Dios promete que Él mismo será el pastor de su pueblo. Él los guiará, los cuidará con amor y compasión. Miren en Ezequiel 34 lo que dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas, yo mismo las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de oscuridad. Y más adelante dice: y en pastos verdes abundantes serán apacentadas. Yo apacentaré mis ovejas y le daré un buen reposo, dice Jehová el Señor. A la oveja perdida la buscaré, a la descarriada la volveré a traer, a la herida la vendaré y la curaré, a la débil fortaleceré, las apacentaré con justicia. Así que podríamos perder de vista lo que Jesús está haciendo verdaderamente aquí, hermanos. Podríamos estar pensando en lo superficial. Estamos esperando que se multipliquen estos panes y estos peces. Ya, vamos. Multiplica. Necesitamos. No estamos viendo lo que está pasando en este momento y solamente vemos la gran necesidad de estas personas como algo externo. Pero la gran necesidad mayor es que estas personas están perdidas, completamente perdidas, sin guía alguna, sin recibir el alimento que es la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús se llena de compasión de ellos. Y podemos ver en Él el buen pastor prometido del Antiguo Testamento. Él es Jehová, que en el Antiguo Testamento dijo: yo iré a buscar a mis ovejas. Le comenzó a enseñar muchas cosas y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor. Hermano, este pueblo conocía de esa esperanza.
Ellos conocían a Ezequiel, conocían el Salmo 23, el buen pastor. Y Jesús tiene la osadía de decir, miren, no busquen más. Yo soy el buen pastor. Él no dice, yo soy un buen pastor. No. Él es el cumplimiento total del buen pastor. Él es el mismo que te pastorea a ti y me pastorea a mí ahora. Si tú has procedido al arrepentimiento y a la fe, Jesús mismo nos pastorea. Y la condición en la que Jesús ve a estas personas y en la condición que Jesús te halló o en la que te encuentras ahora, sin Él, no es diferente. No hay ninguna diferencia. Tú no estabas un poquito mejor. Aún escucho cuántas personas que dicen, no, yo desde niño busqué a Dios siempre. ¿Cómo que si Jesús era el que estaba perdido, hermano? Es como que tú eres el pastor y Jesús es la oveja perdida. Fuera del Hijo tú no buscas a nadie más que tu propio placer. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la Escritura. No te engañes, renuncia a tu autojusticia. No, yo siempre estoy con Diosito así. ¿Y cómo? ¿Tienes al Hijo? Porque la Escritura dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No solamente estábamos mal, no solamente estábamos perdidos, estábamos muertos. Pero usando la imagen de la oveja andábamos igual, perdidos, en peligro constante, sin el alimento que es la palabra de Dios, sin sentido de pertenencia a un rebaño, en soledad absoluta con nuestro pecado. Pero Él tuvo compasión, nos miró con ojos llenos de amor y compasión cuando estábamos muertos y vino a nuestro rescate. Nos cargó sobre sus hombros, dejó su reino y se dejó su gloria para venir a buscar a la oveja que estaba perdida, y esa oveja eres tú y era yo. Dice que al ver este cuadro, Jesús comienza a enseñarles. Sí, Jesús los iba a alimentar, iba a haber una necesidad física. Pero Jesús comienza a ministrarles la palabra. Ahora, ¿qué cosas serían aquellas cosas que Él le comenzó a enseñar? Creo yo, dada la necesidad que estaban como ovejas sin pastor, creo que la enseñanza de Jesús a esta gran multitud era mostrarles que Él era el buen pastor. Posiblemente citando las Escrituras como Él siempre lo hacía, dándole el cumplimiento y el sentido al Antiguo Testamento. Hasta ahora hemos visto entonces el cuidado del buen pastor, la compasión del buen pastor. Pero estas son virtudes que, aunque las hallamos de una manera perfecta en Cristo, son virtudes que debemos desarrollar, hermanos. Son virtudes que debemos imitar. Y me temo específicamente en el tema de la compasión por aquellos que están como ovejas sin pastor. Cada vez esta compasión es menos dentro de la iglesia del Señor. Cada vez es menos la urgencia. Cada vez es menos el ruego, la carga por la necesidad espiritual de aquellos que están perdidos. Ahora, no nos dejemos mentir, ni nos dejemos engañar. Hay muchas iglesias que son muy activistas. Y muchas iglesias pretenden cubrir la necesidad física. Y podría parecer que están haciendo la obra. Pero nosotros vemos aquí que la gran necesidad de estas personas, de esta multitud, que sin contar niños y mujeres eran como 20,000, es una necesidad espiritual. Pero nosotros podemos dar todo, pero si no atendemos la necesidad espiritual, si nosotros no proclamamos el Evangelio fielmente, estas personas van a estar bien engordadas, bien cómodas, y así se van a ir directamente al infierno. Así que aquí tenemos solamente dos caminos. O somos evangelistas cuando salimos de la puerta para aquí y proclamamos el Evangelio a cuantas personas el Señor nos dé oportunidad de hablar. Hermanos, no esperen por un programa de evangelismo en la iglesia. Cada uno debe salir a evangelizar. Cada uno evangeliza.
y debemos proclamar el Evangelio fielmente. ¿Está tu compasión en aumento por el perdido? Es algo que resuena en mi cabeza a cada momento. Estoy mostrando yo esta compasión por aquellos que se pierden. Estoy buscando maneras de poder entablar una conversación en la cual yo pueda llevarlo al Evangelio. O nuestra indiferencia ha ido en aumento. Muchas veces presentamos el Evangelio para simplemente ganar un argumento, para sonar bien. Debe haber un dolor, debe haber un ruego en nosotros, hermanos. El texto nos dice que Él les enseñó por largas horas. Viene el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora. Quiere decir que Jesús estaba enseñándoles un largo tiempo. Sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. A sus discípulos no se le ocurrió mejor idea que dejar que se vayan. Ante la necesidad que surge, la mejor solución que encuentran los discípulos ya es tarde. Es como los domingos, ¿no? Ya es tarde, hay hambre, va a cerrar el Lugo, pastor, ya termino. Ahora, no sabemos si esto lo dicen con un tono de voz medio molestos, medios incómodos o frustrados. Lo cierto es que nos muestra este conflicto que surge dentro de esta historia. Aquí hay un problema. Lo que ellos no saben es cómo no solo Jesús muestra su cuidado, su compasión. Esta historia no solo tenía que ver con aquellos que están como ovejas sin pastor. Esta historia también tenía que ver con ellos mismos como instrumentos en manos del Señor. Como medios humanos, imperfectos, simples, que el Señor usa. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos. Así que aquí es donde viene la instrucción del buen pastor. Tengan en mente que son 5,000 personas, contando solo los hombres. Así que se estima que la cantidad total, con niños y mujeres, era alrededor de 20,000 personas. Por eso la respuesta de Jesús debió dejar con la boca abierta a los apóstoles cuando Él les dice: deben de comer ustedes. La lógica de ellos no les hacía esperar semejante respuesta. Ellos pensaban quizás que Jesús les iba a decir: ¿saben qué, muchachos? Tienen razón, dile a esta gente que vayan porque todo va a cerrar ya. Su limitación era obvia. Y muchas veces podemos nosotros relacionarnos, identificarnos con la limitación que en este momento los discípulos están experimentando. Nos sentimos limitados muchas veces, inapropiados podríamos decir, insuficientes para ciertas cosas que el Señor nos manda hacer. Ahora, esto es en una escala mayor. Si estamos hablando entre 20,000 personas, 15,000 personas, y ellos son 12, a cada uno le tocaría por lo menos alimentar 1,200 personas, a un poco más. Ahora, ¿te imaginas tú viéndote en esa situación? 1,200 personas que gritan: Andrés, dame de comer. Una situación complicadísima. Pero es exactamente donde el Señor quiere llevarlos. El Señor quiere llevarlos a ver su insuficiencia. El Señor quiere llevarlos a reconocer su limitación, a no confiar en sus propias fuerzas, ni aún así habiendo recibido el llamado directo por parte de Él mismo. Ni aún así con la autoridad que Él le ha dado para reprender demonios, para perdonar pecados, ni aún con todo eso, ellos debían de confiar en ellos mismos. Ellos debían de seguir creciendo en dependencia en aquel que tenía todo el poder y toda la soberanía para hacer lo que ellos jamás podrían hacer. Ahora, lo más fascinante es que ellos iban a ser parte de esto.
El Señor no simplemente iba a multiplicar el pan y los peces. Los suyos, los de Él, se tenían que envolver en la obra. Debían de ser siervos líderes. Jesús los está instruyendo en una nueva y completamente diferente forma de ver el liderazgo a como ellos la conocían. Ellos debían de servir. La pregunta de los apóstoles tiene sentido porque era tanta gente que ellos preguntan: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y así ellos puedan comer? Algunas veces, tristemente, escuché a alguien decir: ellos tenían 200 denarios. Los apóstoles no eran pobres, los apóstoles tenían plata. Porque 200 denarios es igual al sueldo de un año, prácticamente. Ellos no están diciendo: tenemos 200 denarios. Queriendo dar a entender como que los que están con el Señor siempre están bien. Acuérdense que ya habían pasado cerca de 2 años y ellos habían dejado todas sus labores. Ellos ya no eran pescadores, así que no tienen nada. Lo que ellos están diciendo es que necesitamos el sueldo prácticamente de todo un año para darle de comer a este grupo de personas. Jesús no les está pidiendo eso. Más bien, Jesús les pide algo que es fuera de toda probabilidad. Él les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y 2 principios que tenemos que ver aquí en la instrucción del buen pastor. Él es quien provee para las necesidades de su pueblo, pero él usa medios pocos probables, medios que a la vista de muchos pueden ser insignificantes. Ahora, a estas alturas podríamos querer identificarnos con los discípulos. Aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Pero creo, hermanos, que nosotros somos menos todavía que eso. Nosotros somos como esos 5 panes y esos 2 peces. Somos insuficientes. Somos insignificantes, hermanos. Insignificantes. Tan pequeños para hacer la obra que casi la comparación viene bien. Somos como esos 5 panes y 2 peces que jamás podrían alimentar a 20,000 personas. Así somos nosotros. Tan pequeños. Pero Él es grande, hermanos. Él es el poderoso. Él es quien usa medios de gracia ordinarios. Él es quien usa instrumentos limitados, vasijas de barro, que somos tú y yo, para que la gloria sea de Él y nunca la tuya, nunca la mía. Para que Él sea exaltado sobre todas las cosas. Hermano, cuando tú haces algo para el Señor, lo primero que debe venir a tu mente: wow, yo no sé cómo el Señor me ha permitido que yo haga esto y cómo me ha usado. Porque yo no soy nada. Porque si no es porque estamos en manos del Señor, hermanos, no podríamos dar fruto. Apartado de Él, nada podríamos hacer. Amén. Así que la instrucción del buen pastor no se trata de llenar nuestra autoestima. No se trata de eso. No se trata de decirnos qué tan buenos somos para el ministerio. Somos pésimos para el ministerio, hermanos. Sino que Él es bueno. Amén. La instrucción del buen pastor siempre nos va a llevar a humillarnos, a ver nuestra limitación y nuestra debilidad, pero no para dejarnos ahí, sino para seguir poniendo nuestra mirada en Él, nuestra dependencia en Él y nuestra confianza absoluta en Él. Y aquí vemos ese cuadro precioso que les había dicho hace un momento, ese cuadro en vivo y en todo color del Salmo 23, cuando el salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hará descansar. Y eso es lo que el versículo 39 nos dice. No está por demás la manera como el Espíritu Santo inspiró en cada palabra. Lo mandó a que se recostasen sobre la hierba verde. Así que
Marcos nos dice que el Señor los manda a recostar sobre hierba verde, sobre el pasto verde. Y ese Señor en el que David confiaba en el Salmo 23 es el Señor que ahora en medio de su pueblo, como el buen pastor, los hace descansar, los hace reposar, hace que se recuesten en la hierba verde donde Él los va a alimentar, hermanos, y a nosotros también. Vemos en el versículo 40 que los apóstoles hacen caso a la instrucción, manda que se recuesten por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Ellos ahora eran ministros, administradores de la voluntad del Señor, siendo diligentes en lo que Él les ha mandado, sirviendo según las capacidades que el Señor había puesto en ellos. Un autor dijo que no solo el Señor ha dejado una misión para la iglesia, sino que Él tiene una iglesia para llevar a cabo su misión. Y este es el cuadro perfecto para eso. Aquí podemos ver la confianza en la soberanía del Señor. Ellos no cuestionaron. El Señor dijo, miren, repártelos así, manden que se acuesten, y ellos fueron para allá. Pero también vemos la responsabilidad en nosotros como pueblo del Señor. Y en el versículo 41 nos lleva ya el clima de la historia. Dice, entonces el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 panes entre todos. Los 2 peces, entre todos. Mientras que nosotros hacemos solo lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras limitaciones, Él hará todo aquello que Él puede hacer. Debemos recordar, hermano, que Jesús se vale de instrumentos como tú y como yo para llevar a cabo su obra en la tierra. Y que no importa cuáles son las capacidades que Él nos ha dado, si piensas que son muchas o si piensas que son pocas. Quizás tienes en poca estima la capacidad que Él mismo te ha dado. Quizás tu orgullo te lleva a compararte con otros. Tú pon la disposición. Si Dios te ha dado la capacidad de arreglar sillas, arregla sillas. Si Dios te ha dado la capacidad para consolar a alguien por medio de la administración de la palabra, hazlo. Si Dios te da la capacidad de poder repartir el pan, hazlo, sea cual sea la capacidad que el Señor te ha dado, hazlo, ponla en servicio, porque Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Él solo va a hacer lo que sabe hacer a través nuestro. Esa ha sido su voluntad y sigue siendo su voluntad. Dice que comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Por último vemos aquí la suficiencia del buen pastor. Todos quedaron saciados, dice el texto. Así como Moisés alimentó al pueblo en medio del desierto, Jesús, siendo mayor que Moisés, alimenta a sus ovejas con su palabra en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es el buen pastor del Salmo 23. Él satisface a los suyos, hermanos. En Él estamos completos y no debemos de buscar nuestra satisfacción fuera de Cristo. Nada podrá darnos la satisfacción que solo encontramos en Él. Y por eso hay un peligro. Si tú estás muy feliz con todo lo que tienes aquí, no estás anhelando las cosas que solamente provienen de Él. Él sacia a los suyos. Y por medio de Él, entonces podemos decir con toda convicción, como el salmista, nada me faltará. Nada más allá de Él necesito, porque en Él está todo lo que mi corazón anhela. Porque en Él está todo lo que mi alma anhela, desea, necesita. Porque en Él está todo en lo que mi mente quiere meditar. Él provee absolutamente todo. Y eso es lo que este pueblo entendió de alguna manera, porque el Evangelio de Juan nos dice que ellos dijeron, este es el profeta que había de venir. No eran simples señales,
Era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, al Mesías que había de venir, al Mesías prometido. Y en él entonces vemos el cumplimiento del buen pastor de Ezequiel, vemos el cumplimiento de alguien mayor que Moisés y vemos el cumplimiento del Salmo 23. En él estamos saciados, completos, satisfechos. Dice que recogieron 12 cestas llenas, cada una de estas cestas quizás como un recordatorio para cada apóstol del poder que los estaba sustentando. Él es el mismo que sustentó a las 12 tribus ahí en el desierto. Él es el mismo que sustenta ahora. Entonces vemos la resolución del problema. Estos hombres comieron, fueron satisfechos, eran 5,000 sin contar con las mujeres y los niños. Y qué gran recordatorio, hermanos, de cómo el Señor nos encontró, que éramos ovejas perdidas, sin pastor, pero el buen pastor nos halló y en él hemos hallado su cuidado, su compasión. Él nos instruye y él es suficiente para todo. ¿Has probado tú esto del buen pastor? ¿Has probado tú las delicias que encontramos de sus manos? Porque pareciera entonces, hermanos, que a veces nos olvidamos porque nuestros corazones viven a veces de aflicción en aflicción, de afán en afán. Olvidamos todos los beneficios que hemos recibido de Él. Y si estamos conscientes de eso, hermanos, si estamos conscientes de su cuidado, de su compasión, ¿lo estamos poniendo en práctica con otros? Dentro del cuerpo local, hermano, estamos disponiendo o estamos poniendo a disposición los dones y talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado. O simplemente hemos llegado a decir, yo voy a descansar y hasta cuando me sienta con ganas de volver a hacer algo. Quizás aún hay orgullo en nosotros si miramos adentro nuestro y no obramos conforme al obrado con nosotros. No confiamos en aquel que va a hacer lo que solo Él sabe hacer. Y para aquellos hombres que el Señor está levantando en medio de esta congregación, para aquellos hombres que el Señor está levantando en esta iglesia local, lo cual les pido, hermanos, que oren constantemente, futuros ancianos, futuros diáconos. Qué gran ejemplo de liderazgo, hermanos. Un liderazgo que sirve sacrificialmente, que cuida de la iglesia local. No vemos un grupo de managers, no vemos simplemente 12 hombres que comienzan a mandonear por aquí y por allá, que se enseñorean de la gente. No, son hombres que según las capacidades que el Señor les ha dado, sirven. Y aún así el Señor haya multiplicado los panes y los peces, debió haber sido una gran labor repartir esto a 20,000 personas. No son hombres ociosos, son hombres diligentes. Así que oramos para que el Señor levante de esa misma manera hombres en medio de nosotros. Que aunque, tomando el ejemplo de los apóstoles, que aunque el Señor mismo le había dado el poder y la autoridad para sanar enfermos y expulsar demonios, así tenían igual que servir a las ovejas del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el líder, el pastor, siempre debe oler a oveja. Y Dios provee a hombres así en medio de nosotros. Déjame decirte rápidamente, si tú el día de hoy estás aquí y Cristo no es tu Señor, si tú no has rendido tu vida a Cristo, más allá de lo que tú pienses que es, que estás bien con Dios, si tú no vives para Cristo, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, tú estás como oveja sin pastor. Y seguirás perdida, seguirás solitaria, seguirás confundida, seguirás expuesta a todos los peligros que este mundo representa, pero que tu propia carne representa. Pero Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Yo llamo a mis ovejas nombre por nombre y ellas vienen a mí. ¿Irás a Él hoy? Mirarás la cruz de Cristo y dirás, Señor, solo en ti hay esperanza verdadera.
Dirás, solo en ti encontraré mi satisfacción plena. La única manera de saber si eres oveja del Señor es que si respondes obedientemente al llamado de su voz. Corre a Él hoy. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Cada vez que tu palabra, Señor, nos describe el carácter de tu Hijo Cristo, la obra que Él llevó a cabo por nosotros. Señor, nos humillamos delante de ti porque reconocemos que en nosotros no había ni hay nada bueno apartado de ti. Ayúdanos, Señor, a contemplar estas cosas que hemos expuesto. Tu cuidado, tu compasión, tu instrucción, tu suficiencia para tu pueblo. Y de esa misma manera, Señor, ministrar a otros. Levanta hombres, Señor, futuros pastores, ancianos, con esta carga, pero más allá de eso, que todos los miembros de esta iglesia local imitemos esta virtud, Señor. Que nos cuidemos los unos con los otros, que tengamos compasión del perdido y también el uno con el otro, que nos instruyamos mutuamente y que apuntemos a Cristo, el cual es suficiente para toda necesidad de su pueblo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a terminar este tiempo agradeciendo al Señor por su palabra y entonando una última alabanza. Si
pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Citando Hebreos 13, del 20 al 21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que ahora despidas a tu pueblo, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, a nuestro centro de labores. Que no nos olvidemos, Señor, que hay un mundo afuera que se pierde, que necesita, Señor, escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Ese Evangelio que creemos que es poder tuyo, Señor, para salvación, del cual no nos avergonzamos. Despide a tu pueblo, Señor, de este lugar, pero que la presencia, la comunión del Espíritu Santo, Señor, se nos sea recordada a todo momento. En nombre de tu Hijo Cristo hemos orado. Amén. Hermanos, estamos despedidos. No se olviden que tenemos